¿Qué harías si vieras a un anciano siendo acosado por 3 matones en el metro? ¿Intervendrías o serías solo un espectador más? Imagina esta escena, es la última hora de la noche, el vagón está casi vacío, y de repente, 3 jóvenes entran con actitud desafiante, riendo a carcajadas y buscando problemas. Su objetivo, un anciano sentado tranquilamente en un rincón, aparentemente indefenso. Pero lo que ellos no sabían es que estaban a punto de enfrentarse a algo que cambiaría sus vidas para siempre. Este no era un anciano cualquiera. Este hombre guardaba un secreto que nadie en ese vagón podría haber imaginado. ¿Qué sucedió después? Permanece atento, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dar like y comentar si te gustó esta historia. Ayudas mucho al canal a seguir creciendo y a contar más historias como esta. El último tren de la noche avanzaba por los túneles de la ciudad, su traqueteo constante acompañado por el zumbido de las ruedas sobre los rieles. El vagón estaba casi vacío, iluminado por la luz tenue de las lámparas fluorescentes. En una esquina, sentado con las manos apoyadas sobre un bastón de madera oscura, un hombre mayor de cabello canoso y rostro sereno parecía dormitar. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era lenta y profunda. A pesar de su apariencia frágil, había algo en su postura que transmitía una calma inquietante. Las puertas del vagón se abrieron de golpe en la siguiente estación, y 3 jóvenes entraron con actitud desafiante. Vestían chaquetas de cuero y gorras, y sus risas estridentes resonaban en el espacio vacío. Uno de ellos, el más alto, pateó un asiento vacío mientras otro, de cabello rapado, golpeaba las barras metálicas con los nudillos. El tercero, el líder, llevaba una cadena colgando de su cinturón y una sonrisa burlona en el rostro. «Esta ciudad está llena de gente débil», gritó el líder, riendo mientras miraba a su alrededor. Sus ojos se posaron en una joven sentada cerca de la puerta. Ella llevaba auriculares y miraba fijamente su teléfono, intentando ignorar su presencia. El líder se acercó a ella y le arrancó uno de los auriculares. «¿Qué estás escuchando, preciosa?», preguntó con tono burlón, acercándose demasiado. La joven se encogió, intentando apartarse, pero uno de los otros jóvenes bloqueó su camino. «Déjenla en paz», dijo una voz firme y tranquila. Los 3 jóvenes se giraron al unísono. El anciano se había puesto de pie, su bastón ahora sostenido con ambas manos. Sus ojos, antes cerrados, estaban abiertos y brillaban con una intensidad que contrastaba con su apariencia frágil. Su mirada era afilada, como si pudiera ver a través de ellos. «¿Qué dijiste, abuelo?», preguntó el líder, avanzando hacia él con una sonrisa torcida. Sus amigos lo siguieron, formando un semicírculo alrededor del anciano. «Les dije que la dejen en paz», repitió el anciano, su voz calmada pero firme. No había rastro de miedo en su tono, solo una serenidad inquietante. El líder soltó una carcajada y dio un paso más cerca. «¿Y qué vas a hacer tú, viejo? ¿Darnos una lección con tu bastón?», preguntó, burlándose. El anciano no respondió. En lugar de eso, giró ligeramente el bastón entre sus manos, como si estuviera preparándose para algo. Los jóvenes intercambiaron miradas, confundidos por su falta de reacción. «Vamos, enseñémosle una lección», gritó el líder, y el más alto de los 3 se lanzó hacia el anciano, intentando arrebatarle el bastón. Pero antes de que pudiera tocarlo, el anciano se movió con una velocidad sorprendente. Con un giro rápido, golpeó al joven en el costado con el extremo del bastón, haciéndolo caer al suelo con un gemido. Los otros 2 se quedaron paralizados por un momento, pero luego el líder sacó un cuchillo de su bolsillo. «Vas a pagar por esto, viejo»,
gritó, lanzándose hacia él. El anciano esquivó el ataque con facilidad, moviéndose como si anticipara cada uno de los movimientos del joven. Con un golpe preciso del bastón, desarmó al líder y lo hizo caer de rodillas. El tercer joven intentó intervenir, pero el anciano lo detuvo con un movimiento rápido, presionando un punto en su brazo que lo dejó inmóvil. La verdadera fuerza no está en la violencia, dijo el anciano, mirando a los tres jóvenes que ahora yacían en el suelo. Está en la calma y el control. Los jóvenes, ahora asustados y humillados, se levantaron tambaleándose y salieron corriendo del vagón en la siguiente estación. Los pocos pasajeros que habían presenciado la escena miraban al anciano con asombro y respeto. La joven a la que había defendido se acercó a él, todavía temblando. Gracias, susurró, sus ojos llenos de gratitud. El anciano le sonrió suavemente. No hay necesidad de agradecer. Solo recuerda que la verdadera fuerza está dentro de ti, dijo, antes de salir del vagón y desaparecer en la noche. Nadie en ese tren olvidaría jamás al anciano que, con su bastón y su serenidad, les había enseñado una lección que no encontrarían en ningún libro. Y mientras el metro continuaba su trayecto, la ciudad seguía su ritmo frenético, ignorando que, entre sus sombras, caminaba un maestro. ¿Quién era realmente ese anciano? A simple vista, parecía un hombre común, frágil y cansado, como tantos otros que viajan en el metro cada día. Pero, ¿qué lo hacía tan diferente? ¿Qué secreto se escondía detrás de esos ojos cerrados y esa postura serena? ¿Era acaso un veterano de guerra, un antiguo maestro de artes marciales, o alguien con un pasado aún más misterioso? La verdad es que nadie en ese vagón lo sabía, pero todos sintieron que había algo en el que no encajaba con su apariencia. ¿Por qué los matones decidieron acosarlo? Los jóvenes, con su actitud arrogante y desafiante, parecían buscar problemas desde el momento en que entraron al vagón. Pero, ¿qué los llevó a fijarse en el anciano? ¿Fue solo una casualidad, o había algo en su presencia que los atrajo, como si sintieran una energía especial a su alrededor? O tal vez, en su arrogancia, subestimaron por completo a quien tenían frente a ellos. ¿Qué secreto guardaba el anciano que lo hacía tan especial? Cuando se puso de pie y enfrentó a los matones, algo cambió en el ambiente. Su mirada se volvió afilada, su postura firme, y su bastón dejó de ser un simple apoyo para convertirse en una extensión de su cuerpo. ¿Era acaso un maestro de artes marciales, entrenado en técnicas antiguas y letales? ¿O había algo más, algo que iba más allá de lo físico, como una sabiduría acumulada a lo largo de décadas de experiencia? ¿Cómo reaccionaron los pasajeros ante lo que sucedió? En un principio, todos parecían paralizados por el miedo, evitando mirar directamente a los matones y al anciano. Pero, ¿qué pasó por sus mentes cuando vieron al anciano derrotar a los jóvenes con tanta facilidad? ¿Se sintieron aliviados, asombrados, o incluso culpables por no haber intervenido antes? ¿Y qué pensó la joven a la que el anciano protegió? ¿Cambió su perspectiva sobre la fuerza y el coraje después de presenciar algo tan extraordinario? ¿Qué habría pasado si el anciano no hubiera estado allí? ¿Habrían los matones continuado con su acoso, causando más daño y miedo entre los pasajeros? ¿O habría alguien más en el vagón que hubiera tenido el valor de enfrentarlos? Y, lo más importante, ¿qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Te habrías quedado quieto, o habrías encontrado la fuerza para defender a alguien en peligro? Estas son solo algunas de las preguntas que flotan en el aire después de presenciar una escena como esta. Cada una de ellas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la apariencia y la realidad, y sobre la verdadera fuerza que reside en cada uno de nosotros. ¿Qué más descubriríamos si pudiéramos seguir al anciano después de que bajó del metro? ¿A dónde se dirigía,
¿Y qué otras historias podría contar? El vagón permaneció en silencio durante unos segundos tras la partida de los matones. El único sonido era el suave traqueteo del tren sobre los rieles. Los pasajeros, antes aterrorizados, ahora miraban al anciano con una mezcla de respeto e incredulidad. La joven a la que había protegido aún sujetaba su bolso contra el pecho, los ojos muy abiertos. «¿Quién es usted?», susurró, su voz teñida de asombro. El anciano abrió los ojos lentamente y le dedicó una pequeña sonrisa. «Solo un viejo viajero», respondió con calma. Uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad que había permanecido inmóvil durante el enfrentamiento, rompió el silencio y dijo con voz vacilante: «Señor, gracias». Los demás pasajeros comenzaron a murmurar entre sí, algunos asintiendo en señal de acuerdo. Una anciana en el fondo del vagón juntó las manos y susurró: «Nos ha salvado a todos». Pero el anciano no parecía interesado en elogios. Simplemente acomodó su bastón y miró por la ventana, como si nada hubiera pasado. Cuando el metro se detuvo en la siguiente estación, se incorporó y caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, miró a la joven y dijo con serenidad: «La verdadera fuerza no está en los puños, sino en la calma. Recuérdalo». Las puertas se cerraron y él desapareció en la estación. Nadie en ese vagón olvidaría jamás la noche en que un simple anciano se reveló como un maestro de las artes ninja. La ciudad seguía con su ritmo frenético, y para los jóvenes en la estación, aquella era solo otra noche común. Pero para los pasajeros de ese vagón, algo extraordinario había sucedido. La joven a la que el anciano había protegido permanecía sentada, mirando fijamente la puerta por donde él había desaparecido. Su corazón aún latía con fuerza, pero ahora, entre la confusión, sentía una profunda admiración. «La verdadera fuerza no está en los puños, sino en la calma», murmuró para sí misma. Las palabras resonaban en su mente. En ese momento, comprendió lo que el anciano quería decir. Él no había luchado por ira ni para demostrar nada. Actuó porque era lo correcto, sin dudar, sin miedo. Los pasajeros se miraron entre sí, y un sentimiento de respeto llenó el aire. Muchos aún intentaban asimilar lo que habían presenciado. El tren siguió su trayecto, pero una cosa era segura: aquel anciano no era un hombre común. Su presencia, su fuerza y su sabiduría quedarían grabadas para siempre en la memoria de quienes lo vieron en acción. Afuera, en la inmensidad de la ciudad, el viejo caminaba con tranquilidad, desvaneciéndose entre las sombras de la noche. Porque los verdaderos maestros nunca buscan reconocimiento. Solo siguen su camino. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en ese vagón? ¿Habrías intervenido, o solo habrías sido un espectador más? El anciano nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la calma, la confianza y el dominio de uno mismo. A veces, el mundo subestima a quienes guardan un gran poder en su interior. Pero cuando llega el momento de la verdad, son ellos quienes marcan la diferencia. ¿Alguna vez has conocido a alguien con una habilidad oculta como la de este anciano? ¿Qué harías si un día te encontraras con un maestro ninja en el lugar más inesperado? Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es la más evidente, y que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que nunca buscan ser reconocidos. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un like si crees que la verdadera fuerza está en la calma y no en la violencia, y comenta abajo: ¿qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que habrías tenido el valor de enfrentarte a los matones, o habrías sido un espectador más? Nos encantaría leer tus respuestas. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.
Hasta luego.